Soy el profesor Ángel Caicho. Continuando con los temas de razonamiento verbal, vamos a ver hoy un tema de exclusión significativa. Partiendo del título, ya creo que nos dice bastante, ¿no? Exclusión significativa, hablamos de eliminar, de suprimir, de quitar. Significativo, o sea, palabras, ¿no? Por eso podemos empezar sombreando el concepto. Es una palabra que no pertenece a una determinada familia o campo semántico. Ese es un concepto teórico, pero en pocas palabras, o en unas palabras más sencillas, podemos decir que es un conjunto de palabras del cual vamos a omitir una, vamos a quitar una, vamos a dejar de lado una porque no tiene los mismos aspectos, o mejor dicho, presenta un aspecto que la hace diferente a las otras palabras. ¿Se entiende? Eso es. Cuando hablamos de semántico, siempre que hablemos de semántico, porque en ese tema entra mucho, se deja ver mucho esa palabra semántica en muchas partes de la ficha que le he parado. Bueno, semántica es el conjunto es mejor dicho, es la ciencia que estudia las palabras y sus significados. ¿Se entiende? Entonces acá vamos a ver, para hacer exclusión, vemos bastante significado, lógicamente. ¿Ya? Porque de acuerdo al significado podemos armar un conjunto de palabras y también de acuerdo al significado vamos a omitir o quitar una que otra palabra. Por ejemplo, acá están las familias semánticas. A ver, las familias semánticas son asociaciones de palabras que se forman a partir de diferentes criterios de agrupación léxica. Estos pueden ser, a ver, ¿cómo pueden ser estos? Letra A, agrupaciones por el significante. Son de carácter fonológico y se forman a partir de la percepción auditiva. Sí, esto es sumamente sonido. Por ejemplo, bandada, limonada, azonada, frenada, educada, ¿no? Son palabras que tienen el mismo sonido al terminar, ¿no? Bandada, limonadas, todos terminan en ada, ¿no? Por ejemplo, agrupaciones por el significado. Ya, por el significado no tiene que ver tanto en la forma. Acá se ve más que nada la forma, ¿no? Por ejemplo, acá la forma. Ada, todos terminan en ada. Es la forma de escribirse, vamos a decirlo. Cuando hablamos de significado, ya como acá, no tanto es la forma, sino es el fondo, o sea, el significado, pues la acepción. Por ejemplo, son de carácter conceptual y están vinculados al contenido de palabras. Ejemplo, alegría, dicha, felicidad, satisfacción, diversión, etcétera. Todas estas palabras sombreadas tienen un punto de convergencia que las hace palabras que se relacionan. Y es el significado, porque todas hacen alusión a qué? Al gozo, al júbilo, ¿no? A una cuestión muy positiva. Dicha, alegría, felicidad, satisfacción, diversión, tienen que ver por un significado. En muchos casos pueden hasta resultar sinónimas, lógicamente, ¿no? Agrupaciones por el significado y el significante. A ver, vamos a ver acá. Por lo general, llamadas familias de palabras porque derivan de un elemento común llamado raíz. Se llama raíz al lexema o a la parte invariable de una palabra, eso creo que lo sabemos, ¿no? Ejemplos: manual, manuscrito, manubrio, manicuro, manita, etcétera. Por ejemplo, aquí hay un lexema, ¿no? O sea, hay una parte invariable. Man, 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 man. Que todo ese man, lógicamente, tiene que ver con mano, ¿no? Y todas estas palabras se arman o se derivan desde la palabra mano. Por ejemplo, es como decir pan, ¿no? Y pan puede derivar a otras palabras. Pan como raíz puede derivar a panadería, panes, panera, pancito, ¿no? Panadero, por ejemplo. Muy bien, son agrupaciones, ¿no? Que tienen que ver por ese aspecto. Ahora, el campo semántico, por ejemplo. ¿Qué es el campo semántico? Dice que las palabras se pueden agrupar a partir de los distintos temas con los que se relacionan. Así, llamamos campo semántico al conjunto de palabras que hacen referencia a un mismo ámbito semántico. Ejemplo, campo semántico de las ciencias, ¿no? Muy bien, por ejemplo, biología, física, química, astronomía, matemáticas, son las ciencias, ¿no?
Como también podemos hacer un campo semántico de las artes, por ejemplo, ¿no? Música, literatura, arquitectura, danza, cine, son las artes, ¿no? Como también podemos hacer un campo semántico de los deportes, ¿no? Fútbol, tenis, vóley, básquet, ¿no? Y si queremos ponernos un poco ya más particulares, podemos hacer un campo semántico de los deportes de contacto, por ejemplo, solamente, ¿no? Ya no entraría fútbol, entraría, digamos, rigurosamente hablando de contacto, taekwondo, karate, jiu-jitsu, ¿no? Judo, eh, esos son de contacto, ¿no? De pelea, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, campo semántico, no sé, de capitales, por ejemplo, ¿no? Podemos decir Buenos Aires, Santiago, La Paz, Lima. Muy bien, esos son los campos semánticos. Definitivamente es muy importante saber, el campo semántico es una cuestión muy sencilla, ¿no? Podemos armar muchos campos semánticos. El tema es que es una palabra o es una expresión que en teoría tenemos que saberla, ¿no? Si ahí te preguntan qué es un campo semántico, es un grupo de palabras, ¿no? Y estas palabras se relacionan porque tienen algo que las hace, eh, tiene algo en común, vamos a decirlo así, ¿no? Como lo que vemos acá en el ejemplo de ciencias, ¿no? Vamos a, acá hay un pequeño error, vamos a corregirlo, ya está. Muy bien, luego tengo tipos de término excluido. En razonamiento verbal hay un tema que se llama término excluido, pues que prácticamente es este, ¿no? Acá lo estamos viendo como exclusión de palabras y demás, exclusión significativa, ¿no? Que también se conoce como término excluido para ser un poco ya más directo, ¿no? Término excluido que tenemos un ejercicio en el cual tenemos que eliminar una palabra, ¿no? Ya sea por el motivo que sea, porque no cumple con algún aspecto, que las otras sí. Por ejemplo, semántico. Hay un tipo de término excluido semántico. Cuando la palabra que debe ser excluida no guarda una relación de sinonimia o antonimia con las demás. Por ejemplo, boda, matrimonio, casamiento, nupcias, banquete. Definitivamente aquí la que no guarda relación es banquete, ¿no? El banquete es la parte del disfrute, ¿no? De la ceremonia, tal vez, de cualquier boda, y no necesariamente tiene que darse, ¿no? En cambio, boda, matrimonio, casamiento, nupcias sí se relacionan, son sinónimos entre todas ellas. Lógico, por ejemplo, cuando la palabra excluida no presenta la misma analogías que las demás, jauría, cardumen, establo, rebaño, boyada, ¿no? Aquí vemos una cosa que se llaman los sustantivos colectivos, ¿no? O las colectividades, ¿no? Jauría, cardumen son colectivos, ¿no? Rebaño de ovejas, por ejemplo, boyada, ¿no? Que es de una manada de bueyes, ¿no? Pero establo, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, vamos a ir subrayando. A ver, establo, por ejemplo, no tiene nada que ver, pues. Establo, digamos que es una palabra que vamos a poner en negrita, ¿ya? Como que es la palabra que vamos a eliminar. O es la palabra que vamos a eliminar. Establo no es un conjunto, sino establo es el espacio, es el lugar. Entonces no tiene nada que ver. Estamos hablando acá de, hay colectivos, sustantivos colectivos. Hablamos de grupo de perros, grupo de lobos, ¿no? De grupo de peces, grupo de ovejas. ¿Grupo de qué es establo? No es grupo de nada, es el lugar simplemente donde pueden convivir. No, y es más, ni siquiera un determinado grupo de animales, sino diversos animales, ¿no? Muy bien. Vamos a lo siguiente. Por ejemplo, eh, banquete, también vamos a subrayarlo porque banquete es lo que veíamos hace un ratito, que también es un término excluido. Vamos a pasar ahora a lo que dice criterios de solución. Para un ejercicio de término excluido hay ciertos criterios de solución. Por ejemplo, ejemplos. Marca el no sinónimo de los demás, el que no es sinónimo, ¿no? Murmullo, susurro, rumor, metamorfosis, cuchicheo. ¿Sabemos lo que es un murmullo? Creo que sí, ¿no? Un susurro, también, ¿no? Un rumor, ¿no? Cuchicheo, como hablar entre dientes, hablar en un tono muy bajo, ¿no? Hablar de manera cuidadosa, sin hacer el mínimo ruido para que no escuchen los otros, ¿no? Y metamorfosis no tiene nada que ver, porque metamorfosis tiene que ver con el cambio, ¿no? Con un cambio radical que se da, ¿no? De un ente o de una situación. Como el libro de Kafka, ¿no? En la que la metamorfosis, de que un hombre se convierte en un animal, un bicho. Muy bien, una cucaracha.
vamos a ir subrayando, no tiene nada que ver, ¿no? Es el no sinónimo de los demás, no tiene nada que ver con la sinónimo de los demás. Determinando el menor sinónimo de los demás. Determinando el menor sinónimo de los demás. El menor sinónimo que quiere decir, o sea, en definitiva, estas cinco palabras pueden tener una relación de sinonimia. Sí, sí la tienen. Gordo, obeso, fornido, rechoncho, adiposo, sí, tienen algo de sinonimia, o mucho de sinonimia. Pero hay una que se aleja, que tiene menor grado de sinonimia. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Gordo, obeso, fornido, rechoncho, adiposo. Bueno, la que es fornido, ¿no? Porque fornido también tiene que ver con tener un ser corpulento, o tener la corporalidad desmesurada, amplia, vasta, pero no necesariamente tiene que ver con la gordura, digamos, ¿no? Puede ser un hombre ancho de espaldas, pero no necesariamente es gordo, por así decirlo, ¿no? ¿Se entiende? Se aleja un poco de eso, porque fornido también se presta se va también a una persona que tiene un físico trabajado, ¿no? Con musculatura, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, indicando el que no se relaciona analógicamente con los demás. A ver, indicando el que no se relaciona analógicamente con los demás. Diciembre, omega, sí, domingo, z. Uy, este está un poquito más complejo, pero igual. Acá veo palabras que... ¿Cuál es la analogía? Una analogía entre dos palabras, por decirlo, para recordar, una analogía es cuando dos palabras se relacionan porque tienen algo en común, ¿no? Pero si digo arco, flecha, hay una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque arco, flecha hay una relación de complementariedad, las dos se unen para hacer una acción. Si yo digo, por ejemplo, eh, cebada, cerveza, hay una relación, ¿no? La cebada es la materia prima para que genera la cerveza, ¿no? O podría decir también, bueno, en una sinonimia, ¿no? Tomamos el ejemplo anterior, gordo, obeso, hay una relación de qué? De sinonimia, esa es la analogía, ¿no? Dos palabras que tienen una relación de algo, ¿ya? Gordo, flaco, ¿cuál es la analogía? La antonimia, lo contrario, ¿cuál es su relación? Que son contrarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la relación de todas estas palabras, no? Otra analogía, por decir, yo puedo decir correr, jugar, nadar, cantar. ¿Cuál es la analogía de estas palabras? ¿Qué analogía hay entre correr y cantar? Que ambas son verbos, ¿no? Hay una analogía de carácter gramatical. Ambas son verbos. Es como digo, niño, gato. ¿Cuál es la analogía? La analogía no es gramatical, porque niño y gato son sustantivos, ¿no? Ahora, acá en este caso particular dice diciembre, omega, sí, domingo, z. ¿Cuál es la analogía? Diciembre es un mes, ¿no? El año tiene 12 meses, diciembre es el último mes, ¿no? Con el que concluye cada año. Omega, en el abecedario es la última, ¿no? En el abecedario griego, la última letra. Sí, y con esa tilde, lógicamente figura como una nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, última. Domingo, último día de la semana, se dice. Z, última antes del abecedario. ¿Cuál será? Bueno, la que es domingo, por eso dije se dice, pero no necesariamente domingo es el último día de la semana. Para el calendario católico cristiano, domingo es el primer día de la semana, y en muchos contextos y en muchas circunstancias, y para muchos el domingo es el primer día de la semana, no es el último, ¿no? Y al dar esa relatividad ya que es o que no es, ya pierde un poco el sentido analógico con las demás. Porque, por ejemplo, diciembre siempre va a ser el último mes del año, siempre. Hasta en diversas culturas, ¿no? Domingo, digamos que no necesariamente siempre va a ser el último día de la semana, además el primer día de la semana, es el primer día de la semana. Entonces, ahí tenemos la analogía, ¿no? La analogía de algunas y esa queda rechazada, es el término excluido, mejor dicho. Escoge el término opuesto a los demás. Bueno, lo opuesto siempre es ¿qué cosa? La antonimia. Por ejemplo, destruir, edificar, devastar, aniquilar, arrasar. Facilísimo. Edificar es la palabra que yo debo excluir, ¿ya? Que debo quitar, porque edificar es construir, pues. Lo otro tiene que ver con la destrucción, ¿no? Es lo contrario. Y la última, dale prioridad a un significado sobre el otro.
rectilíneo, recto, razonable, derecho, justo. Uy, acá hay palabras que tienen que ver desde desde una analogía también entre ellas tienen que ver con un comportamiento, con una conducta. Un hombre rectilíneo, un hombre recto, quiere decir una persona que se comporta con valores, que es justo, ¿no? Una persona que actúa de acuerdo a sus principios y actúa bien en la vida social. Este, ¿Razonable? Sí, también es razonable, ¿no? Un hombre que actúa diferenciando lo bueno de lo malo y optando por lo bueno es razonable, lógicamente. Derecho también se le dice, ¿no? Es un hombre derecho, ¿no? También, en base a valores, en base a principios, su conducta es así. Justo, lógicamente, ¿no? Es un hombre justo, es un hombre probo, es un hombre intachable, es un hombre que su accionar es muy positivo, en base a sus valores, a su ética, a su moral. Pero la palabra que más es que se aleja de todas, ¿no? Por eso dice, hay que darle prioridad a un significado sobre el otro. Tal vez es razonable, ¿no? Razonable se aleja un poco, ¿no? Es una característica que tiene una persona recta, pues, ¿no? Pero si se dan cuenta, es la que más se aleja. Es la que más se aleja. ¿Ya? Razonable es la que yo voy a... Bueno, acá lo hemos hecho al revés, vamos a hacerlo bien. Vamos a ponerla a todas así. Y vamos a poner razonable aquí. Muy bien. Rectilíneo, recto, derecho, justo, razonable. Muy bien. No. Rectilíneo, recto, derecho, justo, básicamente, como les digo, tienen que ver con las personas que actúan de manera proba. O sea, proba quiere decir de una manera en base a sus valores. Actúa muy bien. Ya, no se corrompe, por ejemplo, ¿no? Le puedes poner $1.000.000 porque haga algo malo y no lo va a hacer. Porque es una persona que actúa muy bien. Es razonable también, pues también puede ser, pero se dan cuenta es la que más se aleja, ¿no? Es la que más se aleja. Muy bien, chicos, lo que hemos desarrollado es la página es de las 50 a las 59 del libro virtual. Los que tienen el libro virtual, hemos desarrollado de la página 50 a la página 59, ¿ya? Eso por un lado. Eso lo pueden encontrar los que tienen el libro, lo pueden encontrar ahí en su libro virtual, la clase de hoy, ¿ya? Que es de exclusión significativa, ahí está. Lo que yo he puesto acá son los ejemplos que ustedes mismos tienen en su libro, hemos trabajado en base a ello, sino que a mí se me hace un poco más, digamos, para explicar todo esto, me gusta pasarlo a un formato de Word, ¿no? Este, y la tarea tiene que ver con de la página 63 a la 64. En esas páginas 63 y 64 hay ejercicios de exclusión significativa, hay ejercicios de término excluido, hay ejercicios en los que yo tengo que priorizar en algunas palabras y quitar una palabra porque no se relaciona con las demás. ¿Por qué motivos? Por los motivos que hemos visto, ¿ya? Hay muchas formas de identificar cuando una palabra no tiene nada que ver. Como veíamos en algunos casos, ¿no? Hay palabras que pueden ser sinónimas, sí, pero digamos que en una intensidad menor con otras se quita pues esa, ¿no? Como lo que veamos por ejemplo para recordar un poco, ¿no? Es como veamos por ejemplo en razonable, ¿no? La última que vimos, ¿no? Razonable con recto tal vez pueden tener una relación, ¿no? Pero en base a las demás, esta es la que más se aleja, ¿no? Muy bien chicos, eso sería todo.